Gabriela, que es una terapeuta, psicoterapeuta. Bueno, ella va a explicar muy bien lo que hace, es espectacular. Y el tema que nos va a hablar, creo que todos nosotros lo tenemos. Vale, paso a Gabriela. Gracias. Muchas gracias, Hilda. Bueno, el tema, como sabéis, de la hoja que me imagino que habéis visto, es la tortura de tus pensamientos, libérate. Porque en mi trabajo como psicóloga, psicoterapeuta, me doy cuenta y me he dado cuenta a lo largo de muchísimos años que una de las primeras cosas que las personas tienen que poner en limpio, digamos, antes de que empiecen a trabajar con todo lo demás, porque hay muchas cosas que evidentemente todos tenemos que trabajar, pero antes de todo es por lo menos tener cierta movilidad sobre qué hago con mis pensamientos. Soy consciente de mis pensamientos, porque si no lo soy, van a venir de una manera totalmente ciega, se van a apoderar de mí, como puede ser, por ejemplo, ¿cómo llego a fin de mes? ¿Qué hago? Me doy cuenta que mi pareja me está engañando. ¿Me van a quitar la casa? Tengo X enfermedad, ¿voy a morir o voy a sufrir? Mi hijo está tomando drogas, ¿qué hago? Entonces esos pensamientos que podemos tener y son normales para prácticamente todo el mundo, alguno de ellos por lo menos, esos pensamientos se empiezan a apoderar de nosotros. Y no solamente se empiezan a apoderar, sino que vamos como un hámster en su... ¿cómo se llama esta cosita? Muchas gracias. El hámster da vueltas y vueltas y vueltas, y así lo hacemos nosotros con nuestros pensamientos ruminativos. Y esos pensamientos ruminativos nos hacen la vida imposible, porque no nos damos cuenta. Y entonces, por ejemplo, a lo mejor vengo y digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Si eres mi amiga o mi amigo. Y me dices, bueno, como si, como ça. Y de repente te das cuenta, madre mía, no es que esté mal hoy, esta mañana, sino llevo mal desde el viernes. Bueno, el viernes fue ayer. Llevo mal desde el lunes. Y no te habías dado cuenta. ¿Por qué? Porque no eres consciente de tus pensamientos. Eres consciente de lo que estás haciendo. A lo mejor pues vas a la peluquería o estás en el trabajo o estás conduciendo, y de esas cosas sí que eres consciente. Pero no eres consciente de los pensamientos hasta que, por ejemplo, viene una pregunta como esta: ¿cómo estás? Y te das cuenta que llevas medio mal o medio con la depre, como solía decir una de mis cuñadas españolas, pero en los años 70. Y entonces, a lo mejor en ese momento de lucidez sobre tu estado de bienestar o no bienestar, te preguntas, pero ¿por qué? ¿Qué llevo pensando? ¿O qué lleva pasando? Y a lo mejor vuelves a los hechos de aquel día cuando te empezaste a sentir mal el lunes, y a lo mejor tuviste una discusión con alguien querido y esa discusión todavía no se ha resuelto, y te das cuenta que llevas dándole vueltas y vueltas y vueltas sobre ese mismo tema desde el lunes. ¿Pero de qué sirve? ¿De qué sirve dar vueltas tan constantemente sobre un tema? Porque ya ha muerto, había un hombre muy conocido en Estados Unidos, que también se conoce en España porque sus libros se han traducido al español, que es Wayne Dyer, D-Y-E-R, que en algunos de sus seminarios, que siempre los daba con muchísima gracia y hacía bromas y tal, aparte de dar unos mensajes maravillosos, en esos seminarios a menudo decía: si preocuparme, es decir, tener pensamientos de esa clase ruminativa, si preocuparme me sirviera de algo, yo, decía él, Wayne Dyer, yo estaría por ahí dando seminarios sobre cómo preocuparse mejor. Y evidentemente, preocupación no sirve de nada. Y que conste, hago un pequeño inciso, hay mucha gente muy responsable que se cree que si no se preocupa por X tema,
no está siendo responsable. Y eso tampoco es correcto. Porque claro, si yo tengo un problema, y por supuesto quiero buscar una solución a mi problema, pero si tengo un problema, no es constructivo ni proactivo tener constantemente pensamientos que van dando vueltas y vueltas y vueltas. Eso no es ser responsable. Lo que sí es ser responsable es buscar proactivamente una solución al problema, pero a lo mejor me doy un tiempo predesignado a diario a mi problema. Vamos a suponer que estoy sin trabajo y necesito encontrar un trabajo nuevo. Pues entonces el tiempo proactivo que puedo dar a ese problema, vamos a decir que das 2 horas al día. Y en esas 2 horas haces, yo qué sé, investigas por el internet, buscar otros trabajos, trabajas en tus habilidades, las que sean, buscas nuevas, a lo mejor no sabes usar el software X y tomas un curso, que muchos cursos son gratis, aprender a hacerlo. Haces networking, vas a lugares donde puedes conocer a personas que a lo mejor te pueden echar una mano, etcétera, etcétera. Pero cuando se acabaron las 2 horas predesignadas que tú le vas a dar a tu problema en el día de hoy, tienes permiso de ir al recreo. Es decir, no es que necesariamente te vayas a divertir, sino que das permiso a tu mente a no volver a este problema en el día de hoy. Si tienes una idea fabulosa para resolver el problema, apúntala, porque le toca mañana en tu periodo de 2 horas. Y si notas que tu cabeza ha vuelto a los pensamientos ruminativos, pues vas a tener que aplicar, si es que quieres ser quien está a cargo de tus pensamientos, vas a tener que aplicar algunos de los métodos que os voy a hablar a continuación. Pero antes que nada, como dije al principio, quiero que os deis cuenta, pensamientos que van a dar vueltas una y otra vez sobre el mismo tema son inútiles. Para pararlos hace falta ser consciente. Y ser consciente no significa que yo sé que ahora estoy en esta sala dándoos una charla. Tengo que saber lo que está pasando dentro de mí. Y a lo mejor aquí y ahora, porque yo sé estar más o menos presente después de muchos años de práctica, a lo mejor ahora no pasa nada por mi cabeza, sencillamente porque estoy aquí presente. O si estoy con un cliente, con lo que llamáis aquí con mucho gusto paciente, y yo me niego a llamar a mis clientes pacientes, porque paciente implica que está enfermo. Y una persona que viene a ver a un psicólogo, al menos que tenga desórdenes muy graves, no es enfermo, sencillamente tiene problemas como tenemos todos y necesita un experto en la materia para resolverlos. Bueno, entonces, cuando estoy dando una charla o cuando estoy con una persona que me viene a ver profesionalmente, estoy presente, no estoy pensando en otras cosas. Pero normalmente no somos así, ni por supuesto yo fui así en otros tiempos de mi vida. Entonces, ¿cuál es el método para llegar a ser consciente? Porque, como digo, si no eres consciente, los pensamientos vienen, te torturan y no puedes hacer nada, porque ni siquiera te has dado cuenta que están allí. ¿Entiendes? Entonces, para llegar a ser consciente hay muchos métodos, pero un método muy sencillo y que consiste en varios pasos es lo siguiente. Pon unos cuantos post-it, ¿sabéis lo que son post-it? Las pegatinas esas amarillas, por la habitación, el baño, el espejo, la cocina, la nevera, también en tu despacho, por ejemplo, o en el cajón en el despacho si no quieres que sea muy público. Y en las pegatinas pones la pregunta: ¿qué estoy pensando y qué estoy sintiendo? Ahora, comprendo que no todo el mundo quiere una pegatina que diga esto,
en un lugar donde a lo mejor lo van a ver otras personas, aunque sea tu casa. Si en mi casa entra alguien y ve una pegatina así en mi nevera, igual no me va a dar la gana de explicar por qué pone esto. Entonces, en vez de poner esas dos preguntas, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Pon una cita favorita de quien que sea. Sé el cambio que quieres ser en el mundo, de Gandhi. Ay, lo siento, yo pensaba que había apagado el móvil. Sé el cambio que quieres ser en el mundo. Es una cita preciosa que podéis poner en una pegatina de esas. Pero ten bastantes pegatinas por toda la casa y tantos lugares como se te ocurran, porque cada vez que ves a una de las pegatinas, tú vas a saber que realmente lo que te tienes que estar preguntando es qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y por qué. Porque primero queremos lograr que muchas veces al día llegues al estado consciente a través de esas dos preguntas tan sencillas. Y al llegar al estado consciente, todavía no estamos haciendo nada para cambiar tus pensamientos, pero lo que estamos logrando es que en este momento te des cuenta, anda, ya estoy otra vez con el mismo rollo. Y no has tardado 4 días, como desde el lunes. ¿Sí? Si te pregunté esta mañana sábado qué tal estás y te das cuenta de repente que desde el lunes llevabas dando vueltas el tema. Sin embargo, si ves las pegatinas, te das cuenta el lunes. Todavía, como digo, no hemos hecho nada para cambiar, pero has entrado en un estado consciente, en este mismo momento. Y ojo, no estoy hablando en este momento de nada trascendente espiritual. Estoy sencillamente hablando de ser consciente de tus propios pensamientos. Porque si no eres consciente de los pensamientos, no los puedes cambiar. No puedes hacer nada al respecto. Ok, entonces vamos a suponer que el primer día ves a tus pegatinas 25 veces o 88. O 122, porque todo depende cuántas tengas y cuánto movimiento tú tienes por tu casa o por tu despacho donde tengas las pegatinas. Incluso en el coche puedes poner algunas. Eso significa que en ese día has estado en un estado consciente, 88 o 25 o lo que sea, veces más a menudo de lo que lo sueles estar. Eso crea nuevos caminos neurales en tu cerebro. Empieza a cambiar no es exactamente la consistencia, sino el contenido de tu inmobiliario neural. Eso empieza a cambiar sencillamente porque tú estás creando un nuevo hábito. Y el nuevo hábito es ser más consciente gracias a esa práctica tan sencilla y tan prácticamente gratis de subir unas cuantas pegatinas en ciertos lugares de tu casa. Y no te preocupes, si haces eso durante 3, 4, 5 semanas, muy rápidamente tú misma o tú mismo vas a llegar a ese estado consciente sin tener que mirar siempre pegatinas y las puedes ir quitando. Pero de momento necesitas una manera de poderlo hacer, porque si no tienes el hábito y si no eres una persona que suele pensar así de esa manera consciente, pues tienes que crear de alguna manera ese hábito. Ok, ahora tenemos el pequeño hábito empezado. Hay otro paso más que puedes tomar para ayudarte a entrar en un estado consciente y vamos a pensar en el hecho de que estar consciente significa que no estoy pensando en lo que me dijo mi madre cuando yo tenía 5 años, que me quitó la muñeca y me pegó de gritos porque yo había roto varios platos. Ni estoy pensando en lo que voy a hacer el mes que viene, que voy de vacaciones a no sé dónde. Si estoy consciente, estoy presente. No estoy en ninguna parte más. ¿Ok? Entonces, para estar presente y consciente, hay una práctica muy sencilla y muy eficaz y totalmente gratis
que podéis seguir, que es la práctica de la atención plena, que la conocéis seguramente, pero no sé si la practicáis. Y la atención plena sencillamente significa estar presente, tener la atención plena tuya propia en este mismo momento, porque todos sabemos, este mismo momento es el único momento de tu vida. No es ayer, no es mañana, es ahora mismo. Ok, entonces para llegar a ese estado también tenemos que practicar, porque no nos viene de una manera natural. Cuando éramos niños sí. Mira a un crío de 3 o 4 años en la playa, construyendo un castillo de arena. Llámale a que venga a cambiarse la camiseta o ponerse crema. No te escucha. Pero no te escucha no porque no te oye o porque es sordo o porque yo qué sé. No te escucha porque está tan metido en lo que está haciendo que prácticamente no está presente para ninguna otra cosa que lo que está haciendo. Hay un psiquiatra muy famoso, polaco, pero que trabaja en Cornell University en Estados Unidos, que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, que es un nombre imposible de pronunciar, que escribió un libro que creo que en español se llama igual como en inglés, que es flujo, flow, que es la palabra inglesa para flujo. Entonces, ese libro trata más o menos de ese estado presente que estamos hablando, pero visto un poquito más desde el ángulo académico. Porque al fin y al cabo casi todas las cosas espirituales y esotéricas empiezan, gracias a Dios, también a tener un ángulo académico. ¿Y por qué digo gracias a Dios? Porque así más gente lo cree, que solo los que estamos en esa onda. Bueno, entonces flujo o flow para él es cuando estás tan metido en una actividad como el crío que hace su castillo, que pierdes la noción del tiempo. Nos suele pasar con el sexo, pero poco más cuando somos adultos. Nos suele pasar cuando estamos en una actividad que nos gusta tanto. A lo mejor, yo qué sé, si soy Nadal, ¡pum!, en un partido como está ahora, sí, o a lo mejor me encanta la guitarra o el piano, o a lo mejor me encanta ir en bici porque hago montañismo en bici, o yo qué sé cómo se llama. Pero mucha gente ni siquiera tiene esa experiencia. Entonces, hay un método muy fácil, como he dicho hace un par de minutos, de practicar estar presente. Y eso es dar una caminata de 15 minutos al día, pero hay que darla solo, sin acompañante y sin perro. ¿Por qué? Porque el acompañante y el perro te distraen y no sigues el propósito del paseo, que os lo voy a decir en un instante. No seguís el propósito del paseo porque os distraéis, y por eso también es importante hacer la caminata en un lugar no muy frecuentado. Por ejemplo, si yo doy mi caminata en la mañana a las 10 o 11 de la mañana en el paseo marítimo de Marbella, no me voy a poder concentrar en mi meta porque hay tanta gente. Si lo doy en el paseo marítimo de San Pedro, probablemente tengo menos dificultades porque hay menos gente. Y si voy un poco más allá o a otro lado, o una calle poco frecuentada, pues lo mismo. Entonces, esa caminata tiene varios propósitos. Primero, intenta buscar un lugar para dar la caminata que sea bello, que aquí es muy fácil, no estamos viviendo en Pittsburgh o en yo qué sé, lugares horribles en Inglaterra, llenas de carbón. Entonces, en ese lugar bonito, busca con los ojos o con los oídos o la nariz o incluso el tacto, es decir, con cualquiera de tus sentidos, busca algo bello. Concéntrate en esa cosa bella un instante. Al verla o escucharla o olerla o lo que sea, sencillamente fíjate en lo bello que es
métete dentro de esa belleza un instante, y de verdad cuando digo un instante me refiero a un instante, y luego siente gratitud por la presencia de esa belleza en tu vida en ese momento. La presencia de esa belleza en tu vida en ese momento, no hace falta que sientas gratitud a Dios. No todo el mundo cree en Dios. Sencillamente gratitud, ya está. Y pasa a la siguiente cosa bella. Has visto una palmera, ahora a lo mejor ves el cielo azul, o ves la lluvia, o hueles una dama de noche, o escuchas el canto de un pájaro, la risa de un niño contagiosa detrás de una tapia. Lo que tú encuentres bello será tuyo y lo que yo encuentro bello será mío, pero no importa. Buscar algo bello y seguir ese procedimiento. Y cuando has hecho la primera cosa bella, sigue con la siguiente. El cielo, el mar, una palmera, un arbusto, una bugambilia. Y así sigues y cada vez haz lo mismo. Siente la belleza que estás viendo, escuchando, oliendo, lo que sea. Y luego siente gratitud y pasa a la siguiente cosa bonita hasta que se hayan acabado los 15 minutos. Aquí es lo que te va a pasar. Te vas a acordar 2, 3, 4, 5 cosas. Vas a hacer exactamente lo que he dicho. Y vas a darte cuenta, al haber llegado a los 15 minutos, que te has olvidado. Y estás ensimismado otra vez en tus pensamientos. Te has olvidado totalmente de la meta de tu paseo. Has vuelto a volver a tus pensamientos ruinativos. ¿Y por qué? Porque son muy poderosos. Entonces, cuando te pasa eso, la primera, segunda, tercera vez que haces el paseo, no te vayas a sentir mal contigo mismo. Es normal, nos pasa a todos. Y es muy bueno que te suceda porque te demuestra la fuerza de tus pensamientos ciegos, los que te vienen sin que tú estés consciente. Y esos pensamientos ciegos son los que te torturan, que es el título de la charla. Y esos pensamientos ciegos son los que no te hacen ningún bien. Y mientras que tú no te decidas a poner a cargo de ellos, no va a cambiar nada. Que tú estés aquí hoy escuchando esta charla, no pasa nada si luego te vas a casa y no haces nada diferente. El que yo te cuente todo eso no te sirve de nada. Lo único que te va a servir de algo es que tú salgas de aquí y empieces a hacer la cosa, lo que haces en tu vida de una manera diferente. Y como os voy contando, es muy fácil, pero hay que hacerlo a diario. Hay que hacer lo de los post-its a diario y hay que hacer el paseo a diario, porque con esas dos cosas empiezas a crear nuevos caminos neurales. Y ahora quiero hacer otro inciso, a contaros voy a sacar el móvil un momento porque no tengo ni idea del horario. Otro inciso para contaros lo que sucede en el cerebro. Una pequeña clase sobre neurociencia. Hace como 25 años el Dalai Lama y unos cuantos monjes budistas y un montón de neurocientíficos, en particular de Estados Unidos y de Inglaterra, se juntaron a petición del Dalai Lama, porque él quiso, yo lo siento, para mí está todo apagado, no lo entiendo. Él quiso que se estudiase el cerebro de los monjes budistas para ver de qué manera se diferenciaba de los nuestros, para ver si se podía hacer algo para mejorar la vida de las personas que no son monjes budistas. Bueno, total, hicieron unos estudios de cerebro muy interesantes. Se dieron cuenta que los monjes tienen una serie de caminos neurales asociados con el bienestar muy poderosos. Vamos a imaginarlos como los cables que atan a los yates enormes en Banús, ¿sí? Que son unos
cables muy, muy gruesos. Y nosotros, a lo mejor tenemos lo que tiene una araña, esa finura de tela preciosa de una tela araña. A lo mejor, si tenemos suerte, tenemos una cosita así de fina en el cerebro asociado con el bienestar. Es decir, nos cuesta mucho trabajo sentir bienestar. Es muy fácil que sintamos lo opuesto. Es muy fácil que pensemos de manera negativa. Es mucho más complicado que nos sintamos bien y de que tengamos acceso a pensamientos positivos sin que sean pues casi falsos, ¿no? Es muy fácil decir, había mucha gente durante una época que decía cancela, 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 cuando tenían un pensamiento negativo, y con eso pensaban que a lo mejor iban a pensar de manera positiva. Hello, así no funciona, porque no te lo crees. Y si tú no te lo crees, ¿de qué sirve? ¿Sí? Lo tienes que poder creer. Ok, entonces, como digo, descubrieron esos caminos neurales tan fuertes en los cerebros de los monjes budistas, pero claro, los monjes budistas llevaban 30 años meditando en una cueva. ¿Quién tiene ese tiempo? No podemos. Rápidamente, sin embargo, se dieron cuenta que la atención plena, que es otra manera de meditar, lo que os acabo de contar del paseo de 15 minutos, que la atención plena, practicada con constancia, llega a la formación de los mismos caminos neurales. Y empezaron hace 25 años o 24, cuando ya habían acabado con la primera parte de estos estudios, comenzaron a ofrecer cursos a gente como nosotros para ver si efectivamente esto era así, y consiguieron resultados muy importantes. Y básicamente lo que hicieron con esas personas eran a lo mejor versiones diferentes a lo que yo os he explicado hoy con el camino, el paseo de 15 minutos, pero la base subyacente a eso es igual. Es decir, el paseo no es invención mía, que conste, pero el paseo os lleva a lo mismo, a la construcción de caminos neurales que os ayudan a manteneros presentes. Y acordaros, acabo de decir que estar presente, tener esa clase de camino neural, en los monjes estaba asociado con bienestar interno. Bienestar interno no depende de que si llevo diamantes o tengo un marido importante políticamente hablando, o si soy joven y delgada, o etcétera. Tener bienestar interior no depende de nada exterior. Es un regalo voy a decir de Dios porque es un decir, ¿no? Pero es un regalo que tú te das a ti mismo si practicas esa clase de ejercicios como os acabo de describir, porque cuando tu bienestar no depende de nada exterior a ti, imagínate la vida tan libre que llevas, porque si mis circunstancias no tienen la fuerza de derrumbarme o de hacerme llegar al pánico o al miedo o sencillamente a sentirme triste o deprimida, entonces tengo algo dentro de mí que vale más que oro y plata y etcétera. Ahora, esos caminos neurales, practicando el pequeño paseo y por supuesto lo de los post-its, todas cosas muy sencillas, esos caminos neurales se van formando día tras día, y pronto, en muy poco tiempo, os vais a dar cuenta de una cosa muy importante. Vamos a suponer que estoy hablando con Movistar sobre mi factura telefónica. Qué agradable, ¿no? Son unos encantos en Movistar. Entonces, en medio de toda esa frustración con la llamada telefónica, intentando explicar al energúmeno al otro lado
del aparato, lo que estás queriendo averiguar, a lo mejor de reojo ves el arbusto ahí afuera, o la bugambilia, o el cielo azul, y se empieza a conectar con tu práctica que ya llevas haciendo. Y de alguna manera sientes, no te voy a decir paz interior, porque al principio esa paz interior todavía no la tienes, aunque la vas a tener. Pero sí sientes un cambio energético en medio de tu llamada llena de frustración con Movistar. Y ese cambio energético te ayuda a buscar un lugar interior un poco más calmado, un poco más ecuánime, para contestar a la persona al otro lado del teléfono de otra manera que a lo mejor aquella manera que tenías pensado usar. Y no porque vas a permitir que te traten incorrectamente, sino porque sencillamente tú vas a empezar a reaccionar de una manera que es mejor para ti. Porque eso de que el mundo exterior no me afecte, lo que dije antes, que mi bienestar viene por dentro de mí, no por mi mundo exterior, depende en gran medida de que yo sea capaz, antes de reaccionar, de buscar un lugar de equilibrio interior, de paz interior. Supongamos que estoy en una conversación muy terrible con alguien querido y me están diciendo cosas, pues, muy feas. Yo voy a tener, antes de reaccionar, porque a lo mejor en el momento que me dicen las cosas feas, siento el fuego subir y claro, yo sé muy bien lo que ahora podría decir. Pero si haces eso, tú luego te vas a sentir muy mal, ni siquiera necesariamente por falta de cortesía, sino porque no has actuado de una manera que te convenga para seguir estando en un lugar de bienestar. Y por lo tanto, si al notar que se te sube así el enfado o X, en el momento en el cual te están diciendo cosas feas, si te estás observando, porque ya has practicado estar presente, también puedes empezar a tener un poco de diálogo contigo mismo. Y en ese diálogo vas a buscar la manera de calmarte. Y vas a preguntarte cosas como que yo aquí puedo elegir, entonces voy a elegir la ira o voy a elegir primero buscar un lugar calmado dentro de mí para luego tener una reacción. Bueno, eso es material de otra charla, pero solo quería hacer ese pequeño inciso. Entonces, volviendo al Dalai Lama y sus neurocientíficos y los budistas, los monjes budistas, al estudiar todo aquello conectado con los caminos neurales o las vías neurales, empezaron a dar grandes cambios, primero probablemente en Estados Unidos, pero que ahora han llegado a todo el mundo, grandes cambios con respecto a cómo enseñan, por ejemplo, en colegios, con respecto a cómo tratan a los presos en las cárceles, con respecto incluso a cómo dan clases en un kinder, por ni hablar de encuentros como el de aquí, de hoy, etcétera, etcétera. Porque se dieron cuenta a todos los niveles, en el sistema educativo, en los gobiernos, etcétera, que la atención plena, que es una especie de meditación con los ojos abiertos, porque no cierras los ojos, ni hace falta que te quedes sentadita en un lugar. La atención plena la puedo practicar cuando estoy almorzando, si estoy con una amiga, si estoy leyendo un libro. ¿Por qué? Porque estoy presente. No tengo la mente cortada en 1000 pedazos porque me voy por allí y por allá. ¿Cuántas veces no has leído un libro, una página de un libro, y te das cuenta al final de la página, no sabes lo que has leído? Porque tu cabeza se ha ido a todas partes. Bueno, entonces eso se ha ido imponiendo
como digo, globalmente. Si buscáis en español el término atención plena, tanto en Google como en YouTube evidentemente salen montones de charlas. Y en Google os van a salir muchos artículos. Es un tema extremadamente interesante por la cantidad de efectos sanos que puede tener no solamente sobre tu bienestar interior, como llevo hablando, sino sobre también la salud de tu cuerpo. Crea unos cambios impresionantes a todos los niveles: sistema inmune, tu sistema cardíaco, etcétera, etcétera. Ahora, espera, déjame ver qué hora es. Quiero llegar a una parte muy importante de esto antes de que se nos acabe el tiempo. Has hecho ahora estas dos cosas, un pequeño tiempo. Empiezas a ser más consciente de los momentos en los que los pensamientos se apoderan de ti. Te das cuenta, ajá, aquí estamos otra vez, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Porque con lo que os he contado hasta ahora, todavía no hay ningún cambio excepto de que eres consciente de los pensamientos a veces. Ahora hay que practicar más o menos como sigue. Supongamos que mis pensamientos se han ido al ex marido que me sigue haciendo eso. y no quiero volver a dar vueltas y vueltas. Entonces, en el momento en el cual me he hecho consciente, lo primero que tengo que hacer es admitir que existe ese problema. Yo no lo voy a meter debajo de la alfombra. No soy avestruz, sencillamente voy a admitir, aquí tengo ese problema. Segundo, en mi pequeña charla interior, en mi autodiálogo, que toma segundos, voy además a decir, y ahora mismo no tengo la más remota idea cómo resolver este problema. Es que sencillamente no sé. O a lo mejor me han dado un diagnóstico de 3er grado de X. Yo no sé cómo se va a resolver. Entonces estoy reconociendo que tengo esta situación y estoy reconociendo que yo de momento no tengo la solución. Y la siguiente parte es el paso importante. Ahora, sin embargo, puedo elegir. Yo no me quiero quedar aquí, en ese pensamiento. ¿Sí? Me puedo hacer la pregunta, ¿tengo ganas de quedarme aquí en este pensamiento? Pues no. Entonces, puedo elegir. Y lo que voy a elegir es cambiar de enfoque. Imagínate, yo estuve una vez arriba ¿sabes? Cuando subes por el cementerio, el tanatorio de Marbella, ahí arriba hay un hotel que dejó de funcionar, el Miguel Ángel. Y más allá, Don Miguel. Y más arriba del Don Miguel hay unos senderos preciosos para pues ver la costa. Pero en una parte más bien al principio pasas por un tiradero de basura, muy feo. Y una de las personas que andaba con nosotros en el grupo de ese día, se dice por la carretera de Ojén, eso, hacia arriba. Eso, pero parando en el tanatorio. Sí. Entonces, cuando llegamos al tiradero ese de basura, una de las personas en el grupo dijo, ¡ay, me pone tan mal ver esa basura, qué horror! No puedo. Y yo digo, ¿pero has visto ahí? Porque ahí abajo estaba la costa. Estaba de maravillosa, estaba preciosa. Sí, pero la basura es tan horrible, fíjate la gente tan horrorosa que hace esto. Digo, bueno, pero ahí está el mar, ahí está la costa, ahí está, mira, toda Marbella, ves desde el Don Carlos hasta Banús o más, o Gibraltar. Pues no. Entonces, con los pensamientos es lo mismo. Yo puedo elegir a dónde miro. Y vuelvo a repetir, no estoy sugiriendo que os olvidéis o dejéis de reconocer que existe el problema y que en este momento no tenéis la solución. Pero una vez reconocido, yo sé que ahí está la basura, pero voy a mirar allá, porque allá es precioso. Y en ese momento de aprendizaje todavía, que no es aún una cosa fuerte en vosotros,
usar la naturaleza. La naturaleza es maravillosa para crear pequeños cambios energéticos. Entonces, tenéis esos pensamientos, habéis ya reconocido que el problema existe, que no sabéis cómo resolverlo. Ahora, fijaros, aunque sea a través de la ventana si estáis en el trabajo, fijaros en cualquier belleza, aunque sea el cielo. Un día estaba en el juzgado de Marbella con un cliente que tenía un problema de custodia de hijos, y la abogada del cliente, que había venido de Málaga, me dijo, oh, estoy tan nerviosa porque tal, porque cual, y va a ser un problema con este juez y no sé qué. Y le dije, estábamos dentro del juzgado, en un pasillo, pero al final del pasillo había una ventana. Y además hacía un día gris, pero había un poco de sol. Y le dije, mira por la ventana, ves el edificio ahí enfrente y el triángulo de sol en la parte de arriba del edificio, un poco de cielo azul. Fíjate en eso. Y entonces le llevé un poquito por los pasos que llevamos comentando aquí muy rápidamente, por supuesto. Y me dijo que, claro, porque eso es lo que pasa, eso lo puedes ver cualquier persona, que sentía un poquito más de paz, sentía un poquito más de relajación interior. No te voy a decir muy grande, a lo mejor antes, si estaba en un nivel 4, ahora estaba en un nivel 4,5. No es un cambio enorme. Para que sea un cambio enorme, tienes que practicarlo a diario. Si lo practicas a diario, rápidamente viene. Ok, ahora, has hecho esto, ya has llegado a la parte donde miras, notas un pequeño cambio energético. ¿Y ahora qué? En el fondo no se ha resuelto nada, solo has tomado un pequeño primer paso en toda esa trama de cosas que os estoy contando. Ahora, supongamos que estás en el trabajo, por eso solo has podido mirar por la ventana. Ahora tienes que volver a lo que es tu trabajo, ¿no? Tienes que concentrarte en X que estás haciendo. Y si estás limpiando la casa de alguien, pues concéntrate en limpiar la casa de alguien. O sea, yo no estoy hablando de gente a lo mejor en un nivel muy alto. No importa cuál sea tu trabajo. Concéntrate en tu trabajo. Vas a notar, a lo mejor en 15 minutos o en 10 o en media hora, que vuelves a tener los mismos pensamientos, esos que te torturan. Pues vuelves a hacer lo mismo. Lo que te dije, vuelves a darte cuenta que tienes un problema, reconoces que aún no tienes la solución, mira a la naturaleza y san se acabó. No hay nada resuelto todavía, pero has trabajado más en el camino neural. A lo mejor podríamos decir que ya no es ese filín de la telaraña, sino es ese filín y un filín más. Y cada vez que haces esto, se hace más fuerte. Entonces, el camino neural va creciendo. A la vez, la cantidad de tiempo en tu día que tú pasas aquí y ahora, en vez de, ay, qué miedo de lo que va a pasar en el futuro, o ay, qué horror lo que pasó en el pasado que me hicieron, tú vas a pasar mucho más tiempo en el presente. Y si es el presente de la manera que los estoy describiendo, es un presente de una calidad mayor, quizás todavía no mucho mayor, pero una calidad mayor que la calidad de vuestra vida de antes. A lo mejor en un momento de vuestra vida llegasteis a conocer un plato que a lo mejor es muy caro y por eso no lo habíais conocido antes, de comida súper rica, el que sea. Y os disteis cuenta, ¡oh, qué rico! ¡Cómo me gusta! ¡Qué maravilla! Y ahora volvéis a comer patatas y zanahorias. Os dais cuenta cuando estáis comiendo patatas y zanahorias que tenéis ganas de volver a ese otro nivel culinario. Pues lo mismo sucede con vuestro nivel energético. Cuando yo ya me acostumbro a pasar, pongamos, un 15% de mi día en un lugar muy bueno y el resto del día en ese otro lugar que conozco de toda la vida,
ansío, ¿se dice así? ¿Ansío? Tengo ansiedad de... Ansío ese estado energético o de frecuencia energética, entonces lo voy a buscar. Voy a hacer lo posible para estar más tiempo en ese lugar que en aquel. Y de repente, poco a poco, estoy pasando el 20% de mi día en ese lugar bueno, donde las cosas externas no me están afectando. Y luego vuelvo a caer, lógico, y tengo que volver a practicar porque me estoy dando cuenta, porque soy consciente, etcétera, etcétera. Entonces, el crecimiento en el sentido que lo estoy describiendo es paulatino. Lo único que requiere es práctica. No más, no cuesta dinero, no hay que ir a ningún curso complicado, no hay que visitar a un psicoterapeuta que cuesta un montón de dinero. Solamente hay que practicar más o menos lo que os estoy describiendo. Y hay un paso más de gran ayuda. Si tengo la pata rota y me quitan el yeso y ahora empiezo a hacer rehabilitación y estoy todavía con las muletas, pues a lo mejor antes de irme con las muletas me llevan en silla de ruedas y luego un buen día yo voy a equiparar la persona que no es consciente a una persona que va en silla de ruedas. Y un buen día se hace un poco consciente y empieza a practicar estas cosas. Pues le hacen falta todavía un par de muletas, porque todavía no sabe caminar bien. Y una muleta maravillosa y gratis es el Internet en el sentido siguiente. Buscaros charlas con conferenciantes inspiradores o motivacionales que os gusten. Los que tengan interés me mandáis un correo y con mucho gusto os mando una lista. En español tengo menos que en inglés, pero hay toneladas de cosas. Entonces, ir a YouTube, por ejemplo, y los que habéis hecho así con la cabeza cuando yo hablé de Wayne Dyer, iros a una charla cualquiera de Wayne Dyer en español. En el lateral de YouTube siempre vienen sugerencias de cosas similares. Entonces, ir buscando entre esas cosas a ver cuáles os llamen la atención, porque vais a nutriros de la energía de la persona que está dando la charla. No solamente la energía de su voz, sino también la energía de sus ideas, del mensaje que está impartiendo. Y no hace falta que sean charlas espirituales, aunque hay charlas espirituales maravillosas. Quiero decir que pueden ser, por ejemplo, incluso las charlas de TED. ¿Conocéis TED? TED. Sí. Aquí en Marbella hubo una vez, aunque no muy buena, donde Dani García, cuando estaba todavía en el Don Pepe. Las charlas de TED, aunque son en su gran mayoría en inglés, casi todos vienen con subtítulos en español. Entonces solamente es buscar temas o ir a TED en español y a partir de ahí buscar temas. Porque, como digo, son muletas. De momento, si estáis pasando un 10 o 15% en un lugar bueno a lo largo de cualquier día, queréis aumentar eso. Habéis hecho lo que he propuesto antes con el autodiálogo. Cuando llegaron los pensamientos no muy buenos, os habéis acordado que sí, el problema existe, que todavía no conocéis la solución. A lo mejor dais las 2 horas o media hora al día para proactivamente solucionar el problema. Luego tenéis recreo. Habéis mirado a la naturaleza y ahora podéis, ponte 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde, escuchar una parte de una charla. No es cuestión de estar allí 6 horas mirando. Es un ratito para ver qué os hace energéticamente y otro ratito en la tarde. Si la charla es de 8 horas, como son muchas que son muy largas, no importa. Hoy, yo solía tener, por ejemplo, el coche, cuando ni iPod, ni iPhone, ni nada, pero sí había audio, ¿no? CDs. Entonces los grababa y en el coche podía escuchar lo que sea
Si me iba a Granada, qué maravilla, 2 horas y pizca a escuchar una charla. Pero si estaba aquí en Marbella y solo iba a mi despacho, 7 minutos de ida y 7 minutos de vuelta. Y 7 minutos en la tarde, otros 7 minutos. 28 minutos al día de una manera que ni me daba cuenta. Y qué bien, en vez de escuchar a un idiota en la radio que me está intentando creer que este político o el otro es maravilloso, es horroroso. ¿De qué me sirve a nivel energético esa charla? ¿Sí? Entonces, os recomiendo seguir, o por lo menos intentar seguir algunos de esos pasos para daros cuenta muy rápidamente, 3 semanas, y ya se habrá cambiado mucho en vuestra vida si hacéis estas prácticas. Gracias.